Vamos a la República Argentina, ¿les parece? Porque en estos últimos días estuvo aquí en Uruguay el periodista, el doctor Nelson Castro, invitado por la Asociación de Dirigentes de Marketing, y aprovechamos la oportunidad para conversar con él, ¿no? De la situación en la República Argentina. Estamos hablando de un destacado periodista argentino con una larga trayectoria, actualmente en el canal Todo Noticias, un hombre de radio también y de prensa escrita. Y con él conversamos sobre los escenarios políticos que se avecinan en la vecina Argentina, ¿no? Y las expectativas que tenemos desde Uruguay. Aquí tienen la entrevista que le realizamos esta semana. Usted ha hablado a propósito de las elecciones, de esta primera de 3 etapas en que se define la presidencia argentina y otros sectores del gobierno, del fin del kirchnerinato, ¿no? O sea, en la práctica, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un gobierno que tuvo el poder durante 12 años, que los planificó por 20 años, no lo pudo lograr por el fallecimiento de Néstor Kirchner, fundamentalmente, y que gobernó buscando siempre la suma del poder público, que constituye, desde el punto de vista conceptual y filosófico, toda una, yo diría, una antinomia con lo que es el concepto de democracia y pluralidad. Ahora yo me pregunto, ¿Daniel Scioli es kirchnerismo? No. ¿Es una alternativa? ¿Qué es? No, Scioli es algo dentro de lo mismo del peronismo, diferente. Lo va a poner en cuanto a su impronta personal. Todas estas cosas están muy definidas por las improntas personales. Él se dice kirchnerista en ocasiones. Sí, sí, por supuesto. Ahora son kirchneristas como antes eran menemistas. En la base son peronistas que se ubican según cuál es la moda del momento. Muchos kirchneristas fueron menemistas en la década del 90 y ahora son kirchneristas, hasta el mismo Menem es kirchnerista. Así que en el futuro podrán ser sciolistas, con los cambios que esto implica en cuanto a una metodología que desde ese punto de vista de la tolerancia, Scioli la tiene. ¿Por qué es el favorito por ahora, Scioli? Bueno, porque ha sacado el 38, y pico %, porque está muy cerca de ganar y porque la oposición no ha tenido la inteligencia de unirse en forma mancomunada para generar la masa crítica de votos que le permita ganar. Hoy la oposición representa el 60% de los votos, pero dividida no los tiene. Claro, uno podría decir de alguna manera lo que está pasando es que hay mucha gente que está conforme con el gobierno de la presidenta Cristina Fernández. Sí. Y Scioli se representa una suerte de continuismo, entonces tiene ese apoyo que le da una ventaja hoy. Por supuesto, la imagen de la presidenta es alta. Digamos, a veces yo cuando critico esto me decían, bueno, Nelson, usted critica, pero la imagen es alta, son dos cosas distintas. Nosotros hacemos una crítica, analítica, basada en hechos objetivos y más. Después la gente puede decir, nos gusta esto, y bueno, es lo que la democracia genera. Esto que después tiene sus consecuencias. Nelson, desde su punto de vista, ¿cuál es el legado del kirchnerismo a la Argentina de hoy y del futuro inmediato? Bueno, hay 2 etapas del kirchnerismo. Una primera de Néstor Kirchner, que reconstruyó la autoridad presidencial, reordenó el país y tuvo logros importantes en cuanto a solucionar problemas fundamentales de la economía argentina, a lo institucional, una Corte Suprema que todos le reconocimos, darle al país orden desde el punto de vista administrativo. Néstor Kirchner era un buen administrador, trabajó fuertemente para evitar el déficit fiscal. Y después tenemos la segunda parte que arranca, yo diría, después de la crisis del campo, con la 125. Y ahí emerge un kirchnerismo autoritario, absolutamente confrontativo, dispuesto además a ejercer el poder con esta idea de poder absoluto. Y creo que esa es la crítica más fuerte que yo le hago. Dentro de cosas que ha dejado en cuanto a la ley de igualdad, en cuanto al tema de planes sociales que hoy son necesarios, en cuanto a lo que es reganar YPF, Aerolíneas Argentinas, todas esas cosas son cosas reconocibles, hechas de una manera absolutamente confrontativa, sin la idea de buscar políticas de Estado que hubieran dado, primero, un mayor soporte, mejores condiciones a muchas de esas nacionalizaciones, pero además, fundamentalmente, ha recreado un ambiente de diálogo que el kirchnerismo no tiene. El principal legado negativo del kirchnerismo es esa confrontación como metodología de ejercicio del poder que deja secuelas que se van a extender más allá del 10 de diciembre próximo. Y uno se pregunta cómo se define hoy por hoy una elección en Argentina, ¿no? Con este contexto, porque uno puede decir, esto es entre Scioli y Macri, ¿correcto? Sí.
Bueno, ¿qué influye en la definición? ¿Los programas de gobierno, la personalidad de los candidatos? ¿Cuál es la alternativa para el argentino motivacional, medio? pero hay una cosa muy importante para marcar. Hay una crisis en ciernes de la economía argentina que gran parte de la población no percibe. Y esto es así, nos guste o no nos guste, es así. Uno habla de crisis y demás y después hay toda una explosión de consumo que el gobierno alienta, que por supuesto en algún momento va a parar. Va a parar en el próximo gobierno, a no ser que aparezca algo inesperado en estos meses. Por ende, hoy cuando vos hablas de esas cosas, para mucha gente es hablar de algo que no vive, ni siquiera que presidente. Y por eso mucha gente que ve cosas buenas en el kirchnerismo y otras malas, aquellos sectores independientes, hoy por hoy están más proclives a votar individualmente a Scioli que al resto de la oposición. De todas maneras, ha habido un cambio. Cristina ganó con el 49% en el 2011. Sí. Quiere decir que había un retroceso. Y después sacó el 54%. Había un retroceso fuerte. La atomización de la oposición le impide hoy a la oposición acceder al poder y ese es un error político importante que de no modificarse, la sociedad le va a pasar como factura a los dirigentes de la oposición. ¿Y usted cree que no se van a unir? ¿No va a haber una coordinación? Todo es posible dentro de los márgenes que dan las PASO, todo es posible. Hay una necesidad muy clara que emerge de lo numérico. Macri no hizo la elección que pensaba y hoy sabe que necesita ir a buscar votos afuera para poder acceder al poder. Scioli también tiene que ir a buscarlos afuera. Necesita muchos menos que Macri y eso lo favorece. ¿Usted cree realmente que viene una crisis económica importante? Va a haber un ajuste. Yo espero que se evite la crisis. Va a haber un ajuste. Sí. Claramente, y espero que esto se pueda manejar con acuerdos políticos para hacerlo lo menos traumático posible. Si usted comparó en algunos momentos el kirchnerismo con el menemismo en materia económica, ¿a qué se refiere? No, en cuanto a la utilización del Estado para generar recursos económicos, ya sea vendiéndolos, como hizo Menem, o comprándolos, expropiándolos como hizo Cristina, ¿no es cierto? Es decir, el Estado juega un rol en la economía de una u otra manera. Sí, usted escribió en las últimas horas en una columna en Perfil que de cara al futuro Argentina enfrenta un desafío que constituye a la vez una necesidad, la construcción de la República. Sí. La construcción de la República significa el respeto por la división de poderes, significa la presencia de una justicia realmente independiente del poder, la presencia de la justicia como tal y de otras estructuras de control de poder importante, el hecho de que el Parlamento no funcione como una escribanía del gobierno, sino como el gran lugar de debate de la política argentina y una actitud por parte del gobierno de respeto a eso y no como lo que ocurre ahora en donde el gobierno busca por todos los medios ver cómo anula esas estructuras de poder que pueden serle independientes. Entonces, este es el desafío que tiene la Argentina, es el desafío que tiene a lo largo de sus 32 años de nueva democracia. O sea, que gobierna tiene un poder sorprendente. Absoluto. Es lo que busca. Digamos, Cristina lo buscó, estuvo cerca de conseguirlo con esta reforma de la justicia que le fracasó, ahora con esto de los jueces subrogantes. Por eso digo, necesitamos un concepto republicano. ¿Usted cree que en base a todo lo que se ha hablado últimamente en Argentina, una vez que la presidenta no esté en el poder, puede enfrentar demandas judiciales importantes por presunción de delitos? Se ha hablado muchas veces del enriquecimiento. Claro que sí. Claro que ¿Usted sí. cree que es un terreno...? Hoy yo creo que hay algunas causas que van a tener tal vez presentaciones de abogados que invoquen causa írrita por fraude procesal para reabrirse. El nivel de enriquecimiento de los Kirchner en el poder es una cosa fenomenal. ¿Y qué opina de las relaciones con Uruguay? Van a mejorar, ¿Van a mejorar? Con cualquiera de los candidatos, van a mejorar. ¿Y por qué lo dice? Porque Scioli es un hombre de diálogo, yo creo que lo van a tener a Scioli acá antes de la elección. Eso me consta, Scioli es un hombre de diálogo, no es un hombre de confrontación. Scioli construye poder y lo ha construido buscando consensos y no división. Él es un hombre que conoce Uruguay, que viaja,
eso va a cambiar. Con uno o con otro va a cambiar. ¿Usted cree que va a cambiar el Mercosur también? Porque Yo espero. El gobierno de Cristina Fernández le ha dado la espalda. Ahí le ha dado la espalda como le ha dado a Brasil, ¿no? Sí. El Mercosur necesita ser cuidado y relanzado desde un punto de vista conceptual. Es algo en lo cual sí hay deudas por parte de todos los gobiernos, tanto de la Argentina como de Brasil.